jóvenes, con alguna consulta? ¿Tienen alguna duda antes de comenzar, jóvenes? No, ingeniero, gracias. Espero que hayan avanzado en el video del péndulo. ¿Lo terminaron? Vamos a pasar lista. Jóvenes, ¿lo terminaron el video del péndulo? Si no, pues no, a ver cómo andan. Ok. ¿Me confirman qué es lo que ven en sus pantallas, jóvenes? Chicos, ¿me escuchan? Edgar, Grosbin, Kelvin, Cecia, Ana, Laura, Diana, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí, escucho, Lick. ¿Qué observan en sus pantallas? El OneNote. Más fuerte, no le escuché. El OneNote. El OneNote. Tenemos ahí varios ejercicios, jóvenes. Nosotros el día de hoy vamos a hacer el 1455. Va a quedar pendiente el 48 de Resni, que lo vamos a intentar hacer la otra semana, el lunes, a primera hora. El día que les toca entrar al control de lectura, jóvenes. No se les olvide. Y ese día entregamos varios de los ejercicios en la noche, ¿verdad? Y a ustedes les quedan pendientes trabajar estos problemas. Todos se trabajan de una manera muy similar, jóvenes. Todos se trabajan partiendo de algo que vamos a ver a continuación. Quiero que alguien me lea el problema 1455. Una chica. ¿Ah? ¿Quién me lo lee, chicos? Jóvenes, ¿están ahí, jóvenes? Sí. ¿Me lo lee? Léamelo usted, que no sé qué me le está pasando hoy. ¿Están enojados? 55. Sí. Es que viernes, Lick. ¿Le puedo dar un poquito de zoom? Sí, ahorita le vamos a aumentar. ¿Se ve? Me carga como lento. Ah, ya. Dos péndulos tienen las mismas dimensiones, longitud L y masa total M. El péndulo A es una esfera muy pequeña que oscila en el extremo de una varilla uniforme de masa despreciable. En el péndulo B, la mitad de la masa está en la esfera y la otra mitad en la varilla uniforme. Calcule el periodo de cada péndulo para oscilaciones pequeñas. ¿Cuál tarda más tiempo en una oscilación? En una oscilación. Nos dice que tenemos dos péndulos que tienen las mismas dimensiones. Miren qué interesante. O sea que básicamente los dos péndulos vienen siendo similares, por lo menos en forma. Tienen una longitud L y una masa total M, cada péndulo. ¿Cómo está distribuida esa masa? Vamos a vernos a continuación. Partemos del péndulo A. El péndulo A dice que consta de una esfera muy pequeña. Jóvenes, esta palabra no se nos vaya a olvidar. Guárdenla por ahí. La esfera es muy pequeña, hablando en dimensiones, ¿verdad? Que oscila en el extremo de una varilla. Miren, tenemos una varilla. Y ahí en el extremo está oscilando una esfera. Vamos a dibujar bien eso. ¿Cómo es la masa de la varilla, jóvenes? En este péndulo A. Despreciable. Quiere decir que la masa total toda, ¿dónde debería estar concentrada en el péndulo A? En la esferita. En la esfera. La masa está en la esfera, correcto. Dice que tenemos también un péndulo B con las mismas condiciones. Es una varilla igualita, vamos a decir,
y una esfera también muy pequeña comparada con la varilla. Sin embargo, la masa está distribuida a la mitad en la esfera y la mitad en la varilla, miren. Quiere decir que la masa, ¿cuánto tiene de la varilla? ¿Cuánto tiene de la masa? M medios. En medios. ¿Y el otro M medios dónde está? En la esfera. Miren, esto al final hace M. ¿Qué me piden? Calcular el periodo de cada una de cada péndulo y me preguntan cuál tarda más. Ok. Vamos a dibujar un poquito más bonito esto. Ok. Denme permiso para dibujárselos mejor. Para que queden más o menos de las mismas dimensiones. Ok. Vamos a dibujar una esfera. Aquí la esfera es pequeña, dice, pero vamos a dibujar más o menos visible. Y está unido al extremo, miren, de eso. Lo mismo la otra aquí. En teoría, jóvenes, esos dos péndulos así en forma son iguales. Este es el péndulo A, este primero, y este segundo es el péndulo B, ¿ok? Tienen las mismas dimensiones, dice. Quiere decir que la varilla tiene una longitud L. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Chicos. Sí. Obviamente, cada esfera tiene un mismo radio, son iguales, un radio R. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Chicos. Sí. Pero, obviamente, la esfera comparada con esa longitud, ¿cómo es, jóvenes? ¿Muy qué? Muy pequeño. ¿Cómo es la esfera, jóvenes? ¿Muy qué? Muy pequeño. Pequeño. Muy pequeña. Ojo, dimensionalmente, si yo comparar el tamaño de la esfera con el tamaño de la varilla obviamente la supera demasiado, según propiamente, porque incluso me dice muy pequeña. Es como un indicio a veces que me puede servir. Sobre todo como aquí no me dan valores, pues me puede dar bastante. Sin embargo, la esfera representa bastantes cosas. Por ejemplo, en el péndulo A, ¿dónde está concentrada la masa, jóvenes? En la esfera. En la esfera. ¿Miren? Y en el péndulo B, ¿cómo está concentrada la masa? Pues a la mitad de la varilla está la mitad de la masa y en la esfera está la otra mitad. Quiere decir que a lo largo de la varilla se distribuye toda la... Porque es una varilla uniforme, eso es importante. A lo largo de la varilla se distribuye la mitad de todo, que originalmente la otra mitad la tiene la esfera ahora. Miren qué interesante. ¿Ok? Ambos sistemas, jóvenes, están oscilando, pivoteados en el otro extremo de la varilla. Me están preguntando que encuentre el periodo de oscilación de cada uno de ellos. Quieren el periodo del péndulo A, el periodo del péndulo B y quieren saber cuál de estos dos, cuál tarda más en completar una oscilación, o sea, cuál periodo es mayor de esos dos. ¿Cuál de los dos péndulos tardaría más en una oscilación? Ok, jóvenes. Veamos algo. Me dicen que en el péndulo A, la masa de la varilla es, ¿cómo, jóvenes? Despreciable. Despreciable. Jóvenes, en un péndulo simple, ¿qué es lo de qué consta un péndulo simple?
A ver. De una cuerda ideal. ¿Cómo es un péndulo simple? Es una masa puntual unida a una cuerda ideal. A una cuerda ideal. Miren qué interesante. Es una masa puntual unida a una cuerda de longitud L, de masa. ¿Cómo es la masa de la cuerda, jóvenes? Despreciable. Despreciable. ¿Por qué? Porque la masa, en ese caso, de la lenteja o del cuerpo, está concentrada en ese, propiamente en ese punto. A una distancia L, punto pivot, vamos a decir, donde está oscilando el sistema. Bueno, aquí sería donde está oscilando el sistema hasta donde se concentra toda la masa. Jóvenes, el péndulo A, al ser de esa manera, que toda la masa esté, mire, concentrada en un punto, como lo dice el péndulo simple, ¿qué tipo de péndulo es el péndulo A? Simple. El péndulo A, jóvenes, es un péndulo simple. Se comporta como un péndulo simple, porque al igual que el péndulo simple, yo desprecio la longitud, en ese caso, de la cuerda que es la que sirve para que el sistema esté oscilando, miren. Ahora, en el péndulo B, jóvenes, yo puedo despreciar la varía, como lo hice en el péndulo A. No, ¿Por qué? porque no es una cuerda ideal. O sea, no es despreciable la masa. Por eso, porque no es despreciable la masa. Jóvenes, en ambos casos son varías, pero resulta el caso que esta varía es tan insignificante su masa con respecto a la esfera que yo la puedo tomar como que fuese, ojo, solo como que fuese un hilo, una cuerda de masa despreciable, una cuerda ideal, como dice usted. Pero cuando ya el cuerpo ya es considerable su masa, desde ese momento yo ya no puedo pensar en un péndulo simple, sino que pienso en un péndulo que, jóvenes, Físico. el péndulo B es un péndulo que, jóvenes, ¿cómo se le llama esos péndulos, jóvenes? Físico. Físico. Perfecto. Ya identifiqué que uno es un péndulo físico y otro es un péndulo simple. Vamos a irnos por el simple, como su nombre lo indica. ¿A qué es igual el periodo, jóvenes, de un péndulo simple? Que en este caso sería el periodo del péndulo A. Por definición, ¿a qué es igual el periodo de un péndulo simple? Dos pi por raíz de L entre G. 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda entre la gravedad. En este caso sería la longitud de la varilla de masa despreciable entre la gravedad. Y como la longitud es algo que en teoría ya no dan, y la gravedad ya la conozco, y el péndulo simple no depende de la masa, si se acuerdan, ¿verdad? Un péndulo simple no depende de cuánta masa tenga concentrada en ese punto. No le interesa. El péndulo va a oscilar igual, el periodo, perdón, va a oscilar en la misma dimensión sin importar cuánta masa le pongamos ahí o le quitemos. Un péndulo simple, su periodo va a ser afectado solamente que cambiemos la longitud, en este caso de la varilla, o que nos vayamos para otra parte del universo o incluso otra parte del planeta donde la gravedad ha cambiado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Sí. Por lo tanto, la respuesta del periodo del péndulo A es esta, simple, miren. Nada de complicaciones. El péndulo A, ese es su periodo. 2pi raíz de L sobre G. Ahora sí, vamos a irnos al otro péndulo, que eso ya varía un poco.
¿A qué es igual, jóvenes? El periodo de un péndulo físico, que en este caso es el péndulo B. ¿A qué sería igual, jóvenes? Es el periodo del péndulo B. ¿A qué es igual? 2pi por raíz de i, el momento de inercia, entre mgd. mgd. Vamos por partes, jóvenes. ¿Qué significa I? Momento de Momento de inercia. inercia. De inercia. En este caso, el momento de inercia ¿de quién, jóvenes? Sería el del sistema de la varilla con la esfera. Del sistema combinado. Ojo, de ambos combinados. Este I es el momento de inercia de ambos combinados. Tanto de la varilla como de la esfera. Tendría que ser la suma de ambos momentos. De ahí vamos a ir viendo lo demás. Masa es la masa, jóvenes. ¿De quién? ¿Del sistema combinado? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto es la masa del sistema, jóvenes, en el péndulo físico? M. Que sería la suma de ambas masas, que es M medios más M medios, ¿no? Sí. Y eso al final es M. Entonces, M queda bien aquí. La gravedad es G. ¿Quién es D, jóvenes? ¿Cómo definimos D? La distancia al centro de masa. ¿Cómo se define D? La distancia del punto pivote al centro de masa. Perfecto. No se nos olvide esa definición para D, jóvenes. Cada vez que aparezca, sería la distancia del punto pivot También al podemos centro de decirle masa brazo de palanca. del cuerpo. ¿Mande? ¿Perdón? Es válido decirle brazo de palanca también. En un cuerpo rígido, sí. Generalmente le podemos llamar a eso brazo de palanca. Ojo. Sobre todo si estamos hablando de un único cuerpo. Cuando estamos combinados, llamarle brazo de palanca es válido teóricamente hablando, pero puede ser un poquito más mecánico. Yo entiendo la idea del brazo de palanca, claro, ok, es sobre todo en un sistema que está pivoteado, sólido, es sobre un cuerpo sólido que se aplica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, pero vamos a olvidarnos un poquito de la idea del brazo de palanca. Lo vamos a dejar para cursos más adelante que vayan viendo algunos, sobre todo los que estudian mecánica industrial, que van a meterse un poquito a ese rollo. Pero sí, la idea sigue siendo la misma, es un brazo de palanca, pero sí, mejor démoslo así con esta definición así propiamente, para que no nos confundamos. Distancia del punto pivot al centro de masa del cuerpo, jóvenes, que está oscilando. Ok. Vamos por partes, chicos. Vamos a encontrar esa distancia, casualmente vamos a encontrar esa distancia del punto pivot. Miren, la distancia del punto pivot, quiero que se fijen en la figura. Del punto pivot de aquí al centro de masa de quién, jóvenes. Del sistema. ¿A quién dice la teoría? ¿Al centro de masa de quién? Del sistema. En este caso, no puedo hablar solamente del centro de masa de la varilla o centro de masa de la esfera, sino que el centro de masa del sistema, como dice el compañero. Al centro de masa de todo el cuerpo combinado, que no tengo idea dónde está. ¿Cómo calculo ese centro de masa, jóvenes? Bueno, ¿Cómo podría determinar ese centro de masa? sabe que la varilla tiene más uniforme. Eso significa que Ok. su centro de masa tiene que estar en el punto medio.
entonces conoce el centro de masa de uno y del otro, porque como la esfera es puntual, su centro de masa está ahí en su Ujú. misma posición. Entonces, como tienen la misma masa, el centro de masa tiene que equidistar, el centro de masa del sistema tiene que equidistar de los centros de masa de eh, cada parte del cuerpo. De cada elemento, ¿Sí? de cada cuerpo. O puede ¿Cómo lo ser la fórmula represento eso? general. ¿Cuál sería la fórmula general? General, RCM igual a la suma de Ok. MI, RI, RCM igual a sumatoria de RI MI por MI entre la entre sumatoria M total. de MI. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, eso lo vieron allá en Física 100. Incluso lo vieron particularizado para XCM, SM y ZCM. Y después normalmente analizamos. Lo que el compañero, lo que le explico ahora es esto. Resumiéndolo, queremos encontrar el punto o la distancia del punto pivot, en este caso al centro de masa de todo el sistema. Para eso son las sumatorias. Las sumatorias de los productos de las distancias de cada uno de sus centros de masa al pivot por M entre la masa total, que es la suma de todas las masas. Vamos a ver, ¿cuántos elementos tengo yo involucrados, jóvenes? ¿Cuántos elementos hay aquí? En este dos, péndulo, dos. Una varilla y una ¿qué? esfera puntual. Entonces tengo más esfera. Siguiendo esta relación, jóvenes, en el numerador me dice que haga el producto de la distancia del punto pivot a ese elemento y lo multiplique por su masa. ¿Cuál es la distancia del punto pivot al centro de masa de la varilla? ¿Cuánto sería? L medio. L medios. Es una varilla uniforme de longitud L. ¿Dónde queda su centro de masa? Desde el punto pivot, ¿dónde estaría ubicado el centro de masa? L medios. L medio. Justamente en L medios. ¿Todos están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. L medios por la masa de la varilla. ¿Cuánto es la masa de la varilla, jóvenes? M M medio. medios. M medios. Perfecto. M medios. Más, vamos a la esfera. ¿Cuánto es, jóvenes, la distancia del punto pivot al centro de masa de la esfera? L medio L. más R. L medios. L. B, L más R. La esfera, jóvenes, sola, ¿dónde está ubicado su centro de masa? En su centro, pero es R. puntual. En R, ¿no? R, sí. ¿Perdón? Es Sí, en puntual. R. En R. Y desde aquí, jóvenes, voy a hablar un poquito fuerte porque anda un señor vendiendo, ¿verdad? No sé si lo escuchan. ¿Escuchan el ruido, jóvenes? Sí, sí se escucha. Ese carro pasa por No mi sé casa. si lo han escuchado algunos ahí por sus casas. ¿Perdón? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Ok. Entonces, jóvenes, el punto pivot sigue siendo ese no ha cambiado. Y la idea de D siempre sigue siendo la distancia del punto pivot al centro de masa del cuerpo. En este caso, el cuerpo de la esfera ahora. Pero el punto pivot va desde aquí hasta ese centro de masa. ¿Cuánto es eso, jóvenes? ¿Cuánto sería eso? L más R. L más el radio, correcto. Multiplicada por la masa de la esfera. ¿Cuánto es la masa de la esfera? La otra mitad, ¿verdad que sí? Sí. Todo eso entre la sumatoria de las masas.
la masa de la varilla más la masa de la esfera, miren. Vamos desarrollando, jóvenes. D es igual, 1/2 más 1/2 es 1/4 de la masa por la longitud. Más, aquí hay algo interesante, jóvenes. Veo que hay una suma de la longitud de la varilla con el radio de la esfera. Pero ¿cómo es la esfera, jóvenes? Comparada con la varilla. ¿Cómo es la esfera, jóvenes? Comparada con la varilla. Diminuta, demasiado. Muy pequeña. Muy pequeña. Lo que quiere decir, jóvenes, que aunque R tenga un valor, ese valor de R es tan pequeño que L más R, ¿a qué tiende? A L. A L. Entonces puedo pensar que R tiende a 0, básicamente. Entonces solamente me queda más 1/2 de la masa por L. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. ¿Todo eso es entre cuánto? M. Entre M. Entre M. ¿Y qué pasa con M, jóvenes? Se cancela. Se cancela, ¿verdad? ¿A qué me queda igual de entonces? ¿A qué es igual de? 3/4 Tiene que quedar de en L. términos de la longitud, obviamente. ¿Cuánto les dio? 3/4 de L. 3/4. Nos dio 3/4, me dicen, de L. ¿Me confirman ese valor, jóvenes? ¿Los demás? Eso da. Sí. Miren, y ya tenemos un valor importante. Bueno, este no lo vamos a encerrar en eso. Lo vamos a dejar así nada más. 3/4, se me perdió algo. Me perdió el L. Ya tengo D. Ya lo encontré. Excelente, jóvenes. Con esto, recordar, esto de los centros de masa es muy importante. Y después lo vimos nosotros en esos cursos de física 1 de manera introductoria. Más adelante lo van a usar, como les digo, algunos que llevan algunas clases de materiales, como estática, resistencia, dinámica, lo van a usar bastante para encontrar ciertos centros de masa de varios cuerpos ahí no tan homogéneos como estos. ¿Qué me falta ahora, jóvenes? ¿Qué necesito conocer ahora de esta relación del periodo? El momento de inercia del sistema. El momento de inercia. ¿Perdón? ¿A qué es igual el momento de inercia del sistema, jóvenes? ¿A qué sería igual? A la suma de los momentos de inercia de cada parte. Al momento de inercia de la varilla más el momento de inercia de la esfera. Jóvenes, ¿cómo calculo esos momentos de inercia? ¿O será que ya los conozco? La varilla. ¿Cuál sería el momento de inercia de la varilla, jóvenes? El pívot deja aquí un extremo. A ver. ¿Cómo quedaría? ¿A qué igual el momento de inercia de la varilla? Es 1/3. Conozco yo los momentos de inercia. Pues Vamos. sí. Dice que el momento de inercia de la varilla, ¿me dice usted que es 1/3? De M por L al cuadrado. De M medios por L cuadrado. Ok. De M medios por L cuadrado. Me está diciendo entonces que es 1/6 de ml cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Sí. ¿Está bien esto? ¿O no?
Yo lo propuse, no puedo opinar, pues. ¿Cómo? Yo le propuse que esa era, Ok. entonces no. Los demás jóvenes. Estos jóvenes es el momento de inercia cuando está la varilla oscilando en un extremo. ¿Estamos de acuerdo? Eso está en la tabla. Esa era la tabla, ¿verdad que sí? Jóvenes. O lo pueden buscar en Sí. internet, pero está en una tabla que se mencionó en el video. Ahora, el problema resulta aquí, jóvenes, que no es la forma correcta de obtenerla. ¿Por qué? Porque la varilla realmente no está oscilando sola. Hay un cuerpo unido a ella. Es cierto que yo estoy analizándolas por separado. Y casualmente, como la varilla, como en este momento estoy analizando la varilla y la varilla empieza desde acá, puede ser que me dé el mismo valor. Pero no va a ser lo mismo con Nefera, porque Nefera está a más distancia desde el punto pivot. Sin embargo, la manera más correcta, jóvenes, de determinar eso, aunque sea en la varilla, es aplicando el teorema de ¿qué, jóvenes? El teorema de ejes, ¿qué, jóvenes? De ejes paralelos. Paralelos. ¿Y qué dice ese teorema? Que el momento de inercia de un sistema, P, ¿a qué es igual? A El la suma de momento momento de de inercia en inercia el centro de masa. más. Al momento de inercia del cuerpo con respecto a su centro de masa, como que estuviera girando en su centro, más M por D al cuadrado. Sí, ¿verdad? Así es, jóvenes. Sí. ¿Qué es D? La distancia del ¿Qué es D? punto P al centro de masa. Sigue siendo la misma definición, la distancia del punto pivot al centro de masa. Ahora, en este caso no sería el centro de masa este es otro D. Este sería el centro de masa propio de la varilla. Este es el centro de masa de todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Este es el D de todo el sistema, el D que nos sirve en la ecuación. Ahora, si nosotros aplicamos el teorema de ejes paralelos aquí, para la varilla, nosotros vamos a decir, bueno, SI de la varilla es igual, siguiendo el teorema de ejes paralelos, ¿cuánto es el momento de inercia, jóvenes, de una varilla cuando está siendo pivoteada alrededor de su centro? ¿Qué dice la tabla? Un doceavo de M Un doceavo L cuadrado. de ML cuadrado. M en este caso Más es M. Sí, ya vamos a sustituir a M. M ya vemos, en este caso va a ser M en medios, es cierto. Okay. Más M, estoy siguiendo la ecuación. La distancia del punto pivot al centro de masa de la varilla, ¿cuánto es? L medios. ¿Cuánto es, joven? L medios, ese sigue siendo el mismo L medios, porque está pivoteada en el extremo de la varilla. L medios. ¿Ok? ¿Elevada a dónde? Al cuadrado. Desarrollemos, jóvenes. Este es un doceavo de M medios, la masa es M medios de la varilla, L más M medios por L medios al cuadrado. Ok, ¿cómo me queda el primer término? Un 24avo de ML cuadrado, ¿más cuánto, jóvenes? 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, un octavo de ML cuadrado. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Un ¿Cuánto da sexto eso? de ML cuadrado. Un sexto de ML cuadrado. Un sexto de ML cuadrado. Este es el momento de inercia de la varilla. Casualmente, es el mismo que habíamos obtenido acá. Solo que acá, jóvenes, el análisis no es del todo apropiado, a pesar de eso. Porque estamos diciendo que la varilla está sola, pero está bien. Porque en ese caso, pues estamos quitando
el esfera y el punto pivot sigue estando en esa situación, entonces ahí no da. Es como que hubiésemos puesto la esfera al revés y hubiésemos calculado la varilla, ahí se hubiera sido diferente. Pero la mejor opción siempre que eso ocurre, jóvenes, es utilizar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos nos va a llevar a encontrar siempre el momento de inercia correcto, sin importar con respecto a qué punto esté pivoteado, sin importar si el sistema es de masa uniforme o no, etcétera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces ya tenemos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió esto? Lick, ¿Jóvenes? fíjese que cuando usted estaba explicando todo eso, se me entrecortó todo el audio y se pegó a la pantalla, entonces no sé si puede darme algún resumen. Le voy a Partiendo preguntar, de lo del teorema los de demás los sí ejes escucharon. paralelos. Solo quiero Sí. saber si los demás no tuvieron ese problema. Sí, No, se me no. ¿Perdón? escucha. Ok. Decía, Es mi jóvenes, internet, Lick, que aunque que encontramos al donde inicio se estoy planteó no de va esta bien. manera. Ok. Al principio se planteó de esta manera. Igual se puede ver, recuerde que se puede ver en la grabación. Pero igual se lo vamos a recapitular. Al principio alguien me dijo, bueno, profesor, está pivoteado en un extremo. Automáticamente él pensó la varilla y dijo 1/3 de la masa, de la masa de la varilla por L al cuadrado. Eso me da 1/6. Siguiendo ese planteamiento que tiene o que sale en la tabla. Sin embargo, como el sistema no es solamente la varilla, es mejor aplicar el teorema de paralelos. Ahora, aquí funciona bien esta parte. ¿Por qué? Porque yo me estoy olvidando en el análisis de lo que es la esfera. Al olvidarme de la esfera, es como que solo me queda la varilla sola. Entonces, cuando hago el teorema de ejes paralelos, que es jóvenes, el momento de inercia de la varilla con respecto al centro de masa más la masa por d de la varilla al cuadrado, que es la distancia del punto pivot al centro de masa, y yo sustituyo todo eso, jóvenes, me va a dar el mismo valor que me dio aquí. Miren, nada más que aquí empezó con un 12avo ml cuadrado más m por l medios, que es la distancia del punto pivot al centro de masa de la varilla al cuadrado. Y ahí lo que hago es desarrollar esos términos y llego a 1/6 de ml cuadrado. Pero ¿qué hubiese pasado, jóvenes, si el sistema hubiese estado pivoteado en la esfera o en una esfera y la varilla hubiera estado acá, hubiera estado oscilando? ¿Será que me hubiera servido hacerlo como 1/3? ¿Qué opinan ustedes? Y ojo, y R no es despreciable. ¿Será que hubiese aplicado esto de 1/3 pensando que está en un extremo? Esto sería R, de hecho esto sería 2R más L desde el punto pivot en esa distancia. ¿Será que me hubiera servido, jóvenes, de un solo aplicar esta relación? No. No, ¿verdad? De la forma que estaba antes, sí, pero si no fuese así, en sistemas que son varios cuerpos, aplicar el teorema de ejes paralelos. Y de hecho, ahora que tenemos la esfera, con la esfera no podemos irnos de un solo a hablar directamente sobre su centro de masa. Tenemos que correr más el de la esfera. Vamos al de la esfera, jóvenes. Lo voy a ir tirando aquí abajo y después aquí voy a rellenar con lo que queda. ¿A qué es igual el momento de inercia de la esfera, jóvenes? ¿A qué sería igual? Siguiendo el teorema de ejes paralelos. ml cuadrado. M medios L cuadrado. Dígame la relación. Sería el momento de inercia con respecto al centro de masa más md de la esfera al cuadrado. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿sí o no? Sí. Entonces paso por paso. No me voy a saltar nada porque quiero que ustedes lo entiendan. Y esto es lo mismo que hicimos anteriormente, nada más que era con la esfera.
con algunos tics en la esfera, ¿no? El I de la esfera. ¿Cuánto es el momento de inercia de una esfera sólida con respecto al centro de masa, jóvenes? Dos quintos de mr cuadrado. Jóvenes, 2/5 de m mayúscula r cuadrado. Alguien que me... Jóvenes, eso está en las tablas. ¿Quién más las tiene, jóvenes? Esa tabla de esos momentos de inercia. Sí, esa es de la esfera sólida. Ok, sigamos. Más m, la masa de la esfera. ¿Cuál es la distancia del punto pivot al centro de masa de la esfera, jóvenes? L más R. ¿Están todos de acuerdo que es L más R, que es el radio de la esfera, donde realmente está el centro de masa? Igual el que hicimos acá. ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Chicos, los demás. ¿Están de acuerdo que es L más R al cuadrado? Sí. Ahora, aquí veo que aparece L y que le están sumando R. ¿Qué pasa con R? Cada vez que L aparece. Más que todo en una suma o en una resta. R es despreciable. R es despreciable. Jóvenes, ¿será que yo puedo decir lo mismo acá? ¿Y aquí? Sí. También. De hecho, estoy siguiendo la misma línea, tengo que seguir lo mismo. Al final, el momento de inercia de la esfera, miren, es totalmente diferente a como pusimos haber esperado. Miren. Sería M. ¿Cuánto vale M, jóvenes? ¿Cuánto es la masa de la esfera? M medios. M medios. Y L queda elevado al cuadrado. Miren. Al final eso queda como un medio de la masa por L al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Jóvenes? ¿Tenemos alguna duda acá? Si R hubiera tenido un valor, no lo omito, solo se lo sumo y sigo trabajando el sistema nada más que ya con números, con números. Hasta aquí, jóvenes, me detengo. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a terminar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Sí, todo claro, Lick. José, Lick. Norland, Omar. Dígame, José. Sí, todo claro. ¿Quién es Norland? Igual, recuerden que pueden volver a ver este video y tomar los apuntes. Dígame, José. Sí, Lick, eso le iba a decir que creo que yo voy a volver a ver el video porque realmente no hay una recepción muy mala. Entonces, ¿será que no sería importa, mucha lo vuelve a ver molestia? y es más. Ajá. Y es más, el problema número 24 de Renny, que es el que vamos a hacer el lunes, quiero que lo empiecen a hacer porque se trabaja igualito. De hecho, casi todos estos problemas tienen la misma idea, joven. Sí. Ok, intentar que ustedes, de hecho hay un problema que quiero que también trabajen y ya les voy a decir cuál es. Sí, yo sé que la recepción es mala, por eso lo grabamos. Y alguna vez que uno descarga o ve el video, ya eso se quita. Ok. ¿Cuánto, entonces, el momento de inercia de la esfera, jóvenes? ¿Cuánto era? Un medio de la masa por L al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da el momento de inercia de todo el sistema, jóvenes? ¿Cuánto es eso? Dos tercios. Eso me da 2/3. ¿De qué? De m por L al cuadrado. De m por L al cuadrado. Mire. Y ya tengo el otro valor importante que necesito sustituir en el péndulo físico en B. El péndulo en B, jóvenes, era 2pi la raíz del momento de inercia mgd. Eso es igual entonces a 2pi por la raíz. ¿Cuánto es el momento de inercia, jóvenes? 2/3 de la masa por L al cuadrado entre, ¿cuánto
¿Cuánto es la masa? Es la masa de la varilla más la masa de la esfera. ¿Cuánto da eso? M medios más M medios. ¿Cuánto da eso? M. Simplemente M, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Por la gravedad, por D. ¿Cuánto valía D, jóvenes? El D de todo el sistema, ¿cuánto nos había dado? 3/4 de L. 3/4 de L. Miren, este se cancela este, y al final dB es igual, el periodo de B es igual a 2pi. ¿La raíz de quién, jóvenes? Me di cuenta que me queda L sobre G, miren. L sobre G. Y los números, ¿cómo me quedan, jóvenes? 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. 8 novenos de multiplicado por L sobre G. Y esto, jóvenes, es el periodo del péndulo físico. Miren, Antes de dígame. que salga, puede mostrar la parte de arriba para ver qué ejercicios eran, por favor. Sí, ahora. Jóvenes, quiero que lo hagan, ahorita entrarlo para el lunes. Lo vamos a hacer el lunes a primera hora y es muy similar a lo que estamos trabajando. La diferencia ahí es que este es un disco y que nos dan valores. Está el del adorno también y está este, obviamente, que es muy parecido y que es similar al que acabamos de hacer. Varía un poquito nada más en el tamaño de esto, jóvenes, que aquí se toma como un péndulo simple y aquí está tomando como un péndulo físico, pero cuidado con esta longitud, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este también, ¿ves, jóvenes? El 45. Y antes de irse, voy a compartir rápidamente, antes de terminar el ejercicio, no lo hemos terminado, para que ya estén sabidos. Voy a compartir el PDF. Y observan este ejercicio, jóvenes. Observan este ejercicio de los dos aros. El problema número 56. Sí. Sí, Ese también es importante. Trabajen. Por ahí es muy importante también tenerlo en cuenta. Dígame. ese es el 56. Sí, es el 56 de dónde? De libro. De Resnick, sí. Es Sí, que aquí yo está el tengo la problema solución 56. de ese ejercicio también. Ahí si quieres Bueno, es parte. perfecto. Entonces, lo puede revisar. Si quiere compartirlo con sus compañeros, para que Que lo ellos, pase al WhatsApp. pero sí, hagan algo. Intenten resolverlo sin ver nada primero. Después, ya pueden resolverlo, ya pueden ir viendo dónde se equivocaron. Yo les aconsejo que se lo pueden dejar de los últimos de estudio y me hagan los otros que están ahí antes de agarrar ese. ¿Les parece? Jóvenes. Sí, Eso es lo que yo quiero. Ahorita vamos a compartir otra vez el note porque todavía no hemos terminado. Ya encontramos el periodo del péndulo A y del péndulo B, pero hay una pregunta que todavía está en el aire. ¿Cuál es, jóvenes? ¿Cuál era mayor? ¿Quién se tarda más? ¿Cuál se tarda más? Yo me El doy cuenta de simple. algo interesante en estos periodos, que el periodo en A es igual a 2pi, la raíz de la longitud de la varilla entre G. Y ustedes se fijan, el péndulo B, si yo lo ordeno, saco la raíz de 8,9 por y la raíz de L sobre G. Miren, la L sigue siendo la misma longitud de la varilla y G la gravedad. Jóvenes, miren que el periodo de B se puede escribir en términos del periodo de A. Entonces, B es igual. ¿Cuánto da la raíz de 8 sobre 9? Esto salió solito. Miren qué interesante.
¿Cuánto es la raíz de 8 novenos? En Tres cifras decimales. significativas. Sí, en decimales. 34. 0. 94. Quiero 3 cifras significativas. 943. 943. Jóvenes, ¿y este 2pi, raíz de L sobre G, quién es? El periodo A. El periodo en A. Ahora, basados en eso, jóvenes, en esa relación que nos dio, quiero que ustedes me digan quién se tarda más. Así como está escrito, ¿quién se tarda más? ¿El A. péndulo B o el péndulo A? ¿Quién se tarda más tiempo en completar el ciclo? El A. El A, dice su compañero. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién lo secunda o quién dice que el péndulo B? El A. El A dicen 2. ¿Los demás? El B. El B dice un compañero. Ok, ya El van B, 2 a creo 1. yo. ¿Quién El B, más? Vamos el a B. terminamos con esta parte. El B también. Dice alguien que se tarda más el B y otros dicen que tarda más el A. Salgamos de la discusión de una forma muy sencilla, jóvenes. Vamos a suponer que el péndulo A se tardó 1 segundo en completar el ciclo. Si sustituyo ese tiempo del péndulo A, jóvenes, en esta ecuación aquí, me doy cuenta que el péndulo B, ¿cuánto se tardó, jóvenes? Se tardaría lo mismo ahí, en este caso. No, 0. ¿Cómo dice? El péndulo A se tardó 1 segundo. El péndulo B se tardó 0.943 segundos. ¿Quién se tardó más en completar el ciclo? ¿El A o el B? ¿Quién tarda más, jóvenes, en venir de un punto, ir El y A. regresar? El A. El A. El A tarda un segundo y el B tarda solamente 0.943 de segundo. Quiere decir que el péndulo A es el que tarda más tiempo en completar un ciclo. Lo probamos solamente haciendo una sustitución simple. ¿Miren? No han haber usado cualquier valor de tiempo, ojo, tiempos positivos todos. Y nos damos cuenta que el péndulo A es el que más se tarda. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, Sí, señor. Ok. Perdón. Si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, bueno, igual vean el video los que tuvieron problemitas con la red. Me empiezan a trabajar este problema. Miren, por favor, el 48 de Resnick. Y lo vamos a ver el lunes a primera hora. Y quiero que este fin de semana ya comiencen. Bueno, comiencen más porque no les hemos todavía habilitado los recursos, ¿verdad? Del capítulo 15. Entonces sigan trabajando en el capítulo 14. Recuerden que tienen tarea el lunes que entregar. Recuerden que hay control de lectura. Entonces posiblemente ya a partir del martes ustedes ya comiencen el capítulo 15. Entonces puede ser que no tengamos clases. Obviamente no vamos a tener clase el martes. Y posiblemente tengamos clases podría ser el viernes de un solo. ¿Ok? El viernes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Lick, una Sí. duda. El lunes sí tenemos clase. A inicios de Sí. clase mencionó cuáles de esos que están ahorita en pantalla hay que agregarlos en la tarea. ¿Cómo ¿O no? dice? No, le pregunto que si a inicios de clase ¿Cómo? eh,
que si a inicios de clase mencionó cuáles agregar en la tarea de los ejercicios que están en pantalla. Todos van para la tarea. Ah, todos, ok. Ojo, yo les di, jóvenes, no se preocupen, yo les di un límite mínimo de ejercicios. Entre más hagan, mejor, porque más practican. ¿Alguien se acuerda cuál fue el límite mínimo de problemas que dije que teníamos que tener más o menos? 20 fue lo que dijo. 20. 20. Lo vamos a dejar en 23. Y yo creo que ya tienen más de 23, jóvenes. Sí, Estoy mucho casi más. seguro. Sí. Tienen muchos, incluso ya resolvieron varios. Y eso ya yo un mínimo, entre más hagan, mejor, porque más preparados se van, jóvenes. La idea de esto no es que ustedes hagan las cosas mecánicas. Entre más problemas de física hagamos, nos vamos topando con cositas, como palabras como muy pequeño, despreciable, uniforme, etcétera, dentro de los términos de la física. La idea, jóvenes, es que entre más ustedes hagan, más vayan desarrollando su criterio analítico. Porque en examen, no crean que les van a salir problemas igualitos a estos, sí similares, pero van a tener que analizarlos también. Y si ustedes hicieron bastantes ejercicios de estos y ya se han empapado de cómo se trabaja y van teniendo ese desarrollo de ir analizando las cosas, se les va a hacer muy fácil cualquier prueba o cualquier examen. El caso del control de lectura, jóvenes, hay que ser bien analítico. Ok, no es que las preguntas son tan así como que deme el concepto de tal cosa, el concepto de tal cosa es esto, no. Son más situaciones que hacen referencia a esos conceptos que han aprendido. ¿Ok? Es como que les preguntaran si una persona se está moviendo en dirección tal y encuentra un sistema y este sistema está se está moviendo a tanto de una amplitud, ¿cuál sería tal cosa? Son bien analíticos. ¿Ok? Y entonces, esa es la importancia de tener bastantes problemas. No es tanto hacer la cantidad exagerada tampoco, pero sí de hacer el mínimo requerido y que involucre problemas de todo tipo, de todos los temas involucrados. Recuerden que todavía falta el capítulo 15. Hasta aquí, ya el lunes, podemos decir, ya deberíamos tener, ya no volvernos a acordar por los momentos, hasta el día de examen del capítulo 14. Porque va a empezar el capítulo 15 y hay que asimilar eso, pero esto debe quedar bien abordado. Si esto quedó bien, jóvenes, no se preocupen por el capítulo 14. Nos vamos a preocupar después por el capítulo 15 y que quede bien y de ahí para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Siempre los 15 de la guía y Perfecto. el resto de los Esos son que obligatorios, hemos hecho en clase. esos van fijos porque van. Ujú. ¿Perdón? No, ya. Me decía de los 15 de la guía, ¿qué cosa? Esos van, esos son, ¿cómo le dice el término? No son negociables. ¿Ok? De los otros sí pueden seleccionar unos que cuáles hicieron, cuáles no. Pero entre todos, yo creo que a estas alturas tenemos como cerca de 30 problemas ya resueltos, joven. Pienso, o estar exagerando. Más o menos. Bueno, entonces nadie puede decirme, profesor, yo solo hice 15. Solo fui que solo me quedé en 20. Ok. Ya dejé de compartir, jóvenes, entonces voy a detener la grabación.